En esta sesión, que se denomina genéricamente místico de cuello y corbata, que aquí en México decimos de camisa y corbata, que es lo mismo el cuello, maestro Juan José Irigoyen, yo quisiera empezar abriendo esta sesión con que nos platicaras de este nombre, este título de místico de cuello y corbata, ¿para qué está destinado? Sí, mira, primero, gracias Isela por los maestros, pero yo no soy maestro de nadie. Yo sé que en México le llaman maestro a los profesores, pero yo soy uno igual como todos ustedes que eh, quiere compartir algo de los años que ha estudiado misticismo y la idea es precisamente, como tú dices, ¿cierto? Esto de místico de cuello y corbata, que es algo que yo vengo masticando hace muchos años, tiene que ver con que el misticismo se puede vivir en cualquier ámbito. Y cuando hablamos de cuello y corbata, es decir, no necesitamos un turbante, no necesitamos vestirnos con ropas largas, no necesitamos irnos al Tíbet o estar dentro de un monasterio, ni siquiera dentro de una iglesia o dentro de algún otro tipo de templo para practicar el misticismo. El misticismo es algo que tenemos que aprender a practicar en el día a día, en las situaciones que nos tocan, en las reuniones que nos tocan, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con la familia y en todo lo que tenga que ver con los negocios. Entonces, la idea es que podamos aplicar principios místicos en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el minuto en que meditamos o solamente en el minuto en que nos acordemos, sino que sea parte de nuestro día a día, que sea parte de cómo nosotros vivimos la vida. Por eso yo ahí le había puesto un poco de título ahí, místico de cuello y corbata, porque puede haber alguien que esté de cuello y corbata y ser muy místico y diga, pero ¿cómo? Este señor es de negocio, no es de místico. Y no tiene que ver con los ropajes que tenemos, sino que tiene que ver con aquello que llevamos por dentro. Por lo pronto, esto que has dicho, no tiene que ver entonces la apariencia, lo de afuera, con lo de adentro, porque a veces decimos, bueno, pues sí, está vestido como monje, ¿no? Es un monje, el hábito no hace al monje, pero lo caracteriza. O descree del dinero, ¿no? Entonces, a veces tenemos esta idea de que un místico es muy espiritual y por lo tanto no es nada material. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Mira, es súper interesante porque a mí me enseñaron cuando yo estaba todavía muy pequeño en los negocios que para ir al banco había que colocarse corbata. Para hablar de grandes negocios y grandes números había que ir con corbata al banco. Y muchas veces nos pasa que, como tú dices, el monje no hace el hábito no hace el monje, pero se lo pone, ¿cierto? Eh, si nos sirve, y aquí eso es importante, si nos apoya, si nos sirve, si nos hace bien y lo necesitamos, está perfecto. Puede que a alguien le sirva en alguna ocasión vestirse de blanco para generar la pureza, la transparencia y un montón de cosas que tiene la energía, ¿cierto?, del blanco, ¿cierto? Puede que sí, que puede que sirva y en alguna ocasión, por ejemplo, para algún tipo de ceremonia o para algún tipo de situación, uno se viste de blanco, ¿ya? Pasa, por ejemplo, en el catolicismo con el bautizo, ¿cierto? Al niño que van a bautizar lo visten de blanco sí, por el tema de la pureza. Entonces, los colores sí simbolizan algo. Lo que yo digo que no está bien es depender del hábito para ser el monje. El hábito que tengamos o lo que vistamos no nos define quiénes somos por dentro. Sí nos puede servir, como decía yo, en algunas ocasiones, pero eso no nos define, ¿ya? Y el misticismo, como decía yo, se vive independientemente de el hábito que estemos llevando. O sea, yo puedo llevar cuello de camisa, un jersey, como dicen allá en México, un chaleco, como decimos acá en Chile, y eso no me hace ni más ni menos místico. Lo que me hace más o menos místico es qué es lo que yo pienso, yo siento y cómo yo vivo la vida
en base a mis propias creencias. Entonces, en este sentido, ¿cómo identificamos a alguien que vive el misticismo lo vive en todo su ser? Tiene que ver con el despertar de la conciencia, con ser muy espiritual, o cómo es este camino místico. Mira, el camino que cada uno sigue es distinto. Todos seguimos caminos distintos, ¿ya? A cada uno se nos han dado ciertos dones y cada uno parte desde donde puede, desde mi creencia o desde donde ¿cómo se llama? Nos tocó, ¿cierto? Por alguna razón aparecer en esta vida o en este plano. Estamos los que creemos, yo por lo menos creo que tenemos vida tras vidas consecutivas, ¿cierto? Vamos reencarnando de una vida a otra. Hay gente que no cree en eso, pero desde mi punto de vista, sí, vamos evolucionando en distintas vidas y lo que nos toca vivir en esta vida es lo que vamos a aprender. Ahora, ¿cómo distinguimos que alguien está viviendo una vida más espiritual o una vida más mística cuando en sus actos se le decía, por sus frutos le conoceréis? ¿No? Decía por ahí, ¿cierto? Un gran místico, Jesús decía, por sus frutos le conoceréis. ¿Y por qué por sus frutos le conoceréis? Por la forma en cómo va teniendo resultados, en la forma en cómo enfrenta el día a día, la forma en cómo se enfrenta a las dificultades, la forma en cómo mira las distintas situaciones y cómo las enfrenta. Cuando nosotros enfrentamos con calma, con paz, miramos las cosas, decimos las cosas cuando hay que decirlas. Como decía por ahí el gran sabio Chespirito, hay que ser manso pero no menso. ¿Ah? Por ahí decía, haciendo alusión a México, hay que ser manso pero no menso. O sea, es decir, eso, ¿cierto? Saber cómo vamos a reaccionar y saber que somos mansos de espíritu, pero no significa que no digamos las cosas, que no pongamos los límites, que no sepamos cómo reaccionar. O sea, ahí se va viendo que una persona que se ha trabajado, ¿cierto? Por ejemplo, no explota no lo pincha y explota como un globo. Claro. Acá decimos, no es de mecha corta, ¿no? Es alguien No es mecha corta, exacto. que está trabajando con sus emociones, con su ser. Pero ¿qué pasa cuando hay un prójimo que no coopera para ser amado, ¿no? Después de amados los unos a los otros, pero, o ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si ese prójimo no coopera, ¿podemos de todos modos tener una actitud mística en esos casos difíciles? A ver, lo que pasa es que eh, difícil o no difícil es un juicio, ¿ya? Eh, lo que nosotros de repente nos toca son desafíos, no es que sea difícil, son desafiantes, ¿cierto? Son situaciones desafiantes. Entonces, a veces nos toca un prójimo que no es tan fácil de tratar, y por lo tanto es un desafío, y en ese desafío, ¿cierto? Yo te diría que lo más importante es mirar al otro con compasión. ¿Y qué es compasión? Es tener, ¿cierto?, la pasión con el otro, ¿cierto? Entender su pasión, entender lo que le pasa, ¿cierto? Y saber que reacciona desde quién es. Y ahí me voy a ir a la ontología del lenguaje. Saber quién es desde su historia, desde lo que le ha tocado vivir. Y por lo tanto, cada uno de nosotros hace lo que hace desde donde puede, por lo que le ha tocado vivir, por la historia que tiene y por el desarrollo que tenga, ¿ya? Y hay gente que de repente, tú dices, pero ¿cómo hizo eso? Y es porque lo hizo porque era lo que pudo hacer, ¿cierto? Y aquí tenemos casos bien extremos que son para... Esta es la parte que toca después, que los que no están presentes no pueden después opinar, pero eh, es, por ejemplo, todo abusador ha sido abusado y por lo tanto tiende a abusar,
¿ya? Las constelaciones familiares nos muestran que muchas veces, generaciones atrás, nos tocó, qué sé yo, que un abuelo, un bisabuelo, qué sé yo, abusó de alguien y eso se refleja en acciones en el presente. Y a veces cuando vemos que alguien, ¿cierto?, hace algo, lo que tenemos que preguntarnos, y ahí es donde viene nuestra compasión, ¿qué le tocó vivir a esa persona que está haciendo lo que está haciendo? Entonces, ese prójimo que no coopera, no es que no coopere, él hace lo que hace desde donde se paró, desde donde su historia le permitió, desde donde sus sentimientos, sus emociones le permitieron estar donde está. Y a veces no es tan fácil, porque te tocan algunos que en la vida te pone a prueba para ver qué tanto has desarrollado esa compasión y qué tanto has desarrollado esa capacidad de comprender al prójimo, sobre todo cuando pasan cosas que son, como decimos acá en Chile, un poquito heavy, ¿cierto? Un poquito duras, y tú dices, pero ¿cómo aceptamos o no aceptamos estas situaciones? Cada persona vive lo que vive desde su historia, desde lo que le pasó, y desde ahí hay que entenderlo, lo cual no significa que no sea condenable algunas acciones, que sean juzgables y que vayan contra la ley. No estoy diciendo eso, porque eso también, digamos, tiene que ver con una estructura de la sociedad, pero entendemos al que está al otro lado desde esa mirada de compasiva, decir, cada uno está donde está de acuerdo a su propio nivel de desarrollo. Cuando nos ocurren cosas difíciles, desafiantes, cosas duras que nos ponen ante la vida, es necesario, la pregunta ¿es necesario que nos ocurran esas cosas para tomar el camino espiritual del misticismo o de la reflexión, para crecer en conciencia? ¿O podemos no necesariamente pasar por esas noches amargas de la vida y tomar el camino místico? ¿Sí? En el misticismo le llaman la noche oscura del alma, ¿cierto? Aquellos momentos difíciles que nos tocan. Y hay muchos autores de libros místicos y de filosofía, ¿cierto? Que dicen que para desarrollar el misticismo no se desarrolla en la paz, ni se desarrolla en las situaciones de tranquilidad, sino que desarrollamos en la crisis. Y la palabra crisis quiere de crecer, ¿cierto? Cuando tenemos crisis, cuando tenemos dificultades, cuando realmente estamos en situaciones complejas, es cuando efectivamente nosotros crecemos. Y esa es la gran noticia para aquellos que están pasando una dificultad. Si estás pasando una dificultad, si no entiendes lo que te está pasando, si no sabes por qué te está pasando para algo, no por algo, para algo, para que te des cuenta de algo, para crecer en algo, para buscar un camino en algo, ¿para qué? Y esa es la pregunta, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de ahí? Excelente. Y bueno, aquí y ahora, cuando nos está pasando algo, ya nos has dado la clave de qué preguntar. Pero cuando nuestra mente se va a todos los temores del porvenir, ¿no? Y decimos, pero es que la inteligencia artificial o la bolsa de valores o la economía o todo lo que viene, es también el camino místico una vía para tranquilizar a la mente. Es que, fíjate que hay una cosa bien interesante, que los seres humanos andamos buscando como explicaciones, ¿cierto? Que como decía un coach amigo mío, es como Valium a la avena, ¿cierto? Me explico las cosas y como que me relajo, qué sé yo, porque me las explico, ¿cierto? Porque le encuentro una explicación a las cosas. Pero la verdad es que debemos agradecer que tenemos la capacidad de inquietarnos, de vivir, digamos, estas noches oscuras del alma, de vivir estas dificultades, porque son las que nos hacen crecer. Si no, no creceríamos. Y si no crecemos, bueno, simplemente nos quedamos estancados en una vida que a lo mejor no le encontramos mucho sentido. Cuando la vida nos pone dificultades, nos, porque nos va a poner cosas. Hay un gráfico muy interesante, que la vida va, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y ese es el latido del corazón.
Si la vida fuera plana, estaríamos